Tamara Malek, ex compañera de trabajo y amiga. Hola, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por incluir este grupo de patologías en la reunión de hoy. ¿Me doy yo? Porque lo primero es tenerlas presente para poder diagnosticarlas y que vayan siendo una causa cada vez menos infradiagnosticada de enfermedad renal crónica. El motivo de la reunión de hoy, de si los ISGLT2 también tienen cabida en este grupo de patologías, lo que me pregunto es a qué tipo de pacientes en concreto, en qué momento de la evolución y cuál sería el mecanismo fisiopatológico que justificaría su uso. Para ello, os presento este caso clínico de un paciente que conocí hace unos años. Estaba en seguimiento previo en un hospital terciario a raíz de un episodio de hematuria macroscópica que había debutado a los 29 años y desde entonces había permanecido con una microhematuria crónica, con una proteinuria asociada en torno al gramo, una uricemia un tanto desproporcionada a su filtrado, una anatremia en el límite alto y en la ecografía pequeños quistes corticales bilaterales sin nefromegalia, ni insuficiencia renal, ni hipertensión, ni nada que justificara su aparición. Tampoco tabaquismo ni obesidad. El paciente venía remitido estando con tratamiento con losartán. Entiendo que eligieron este antiproteinúrico por su efecto hipouricemiante, porque también llevaba tratamiento con alopurinol. Y en realidad el paciente lo conocí porque me lo presenta su hermano. Su hermano llevaba en seguimiento aproximadamente un año con microhematuria sin albuminuria ni hipertensión. El padre de ambos había iniciado diálisis a los 75 años y en el informe de las consultas cerca de este hospital terciario, en los antecedentes constaba un síndrome nefrótico con una glomerulonefritis mínima, entre comillas. En la biopsia no constaba microscopía electrónica, tenía antecedentes de hiperuricemia gotosa y una neoplasia de tiroides y gástrica. En aquel momento que ellos supiesen sí que había antecedentes de microhematuria familiar, pero no conocían ni sordera ni miopía magna. Con estos datos ya tenemos suficiente información para plantear al menos el diagnóstico diferencial y la pregunta es ¿cuál es la que menos te planteas en el diagnóstico diferencial? Una nefropatía tubulointersticial crónica, autosómica dominante, un síndrome de Alport, una nefroangiosclerosis o una glomerulopatía familiar tipo nefropatía IgA familiar, podocitopatía focal segmentaria familiar. Es la que menos te planteas. Esto me di cuenta al repasar las preguntas ayer, que creo que la OPE me ha dejado secuelas, todas las preguntas son en negativo. Vale, pues ¿os parece bastante la nefropatía tubulointersticial entonces? Vale, pues a favor de esto, los quistes sin haber comorbilidades que justificasen su aparición, el hecho de que había una hiperuricemia clínicamente expresiva en el padre, la variabilidad a la edad del debut, pero desde luego en contra que el sedimento no era anodino. Hay un porcentaje bajo de casos donde ocurre así en la nefropatía tubulointersticial. No es el primero en el orden del diagnóstico diferencial, pero sí que es una patología que siempre tenemos que tener en cuenta. Síndrome de Alport sería la que yo pondría primero en el diagnóstico diferencial, porque es la primera causa de microhematuria familiar con una evolución variable a enfermedad renal crónica. La de nefroangiosclerosis sería la que menos te planteas, efectivamente. Y la glomerulopatía familiar, pues comentar un poco que la nefropatía IgA familiar se ha llegado a comentar, se ha llegado a dudar de su existencia, se ha comentado que a lo mejor eran realmente casos de Alport y un poco lo que se dice en la actualidad es que hay una asociación entre ambas patologías y la IgA se presenta con una frecuencia incrementada en pacientes con Alport. Desde luego, por lo que quería insistir en que no es la nefroangiosclerosis, es un poco por esto, porque
porque históricamente creo que hemos abusado del término. Demasiados pacientes, en este caso estaba claro porque ni siquiera había antecedentes de hipertensión, pero en muchos otros no hemos estudiado lo suficiente la hipertensión ni hemos descartado otras causas potenciales de nefropatía. Y esto, como dice esta editorial del doctor Ortiz, es un gran obstáculo contra la medicina de precisión, que es un poco la que pretendemos hoy en día. Simplemente una frase que me gusta del trabajo de Blayer en cuanto a nefropatía tubulointestinal autosómica dominante, y es que cuando hay dos familiares con enfermedad renal crónica, la probabilidad de que sufran enfermedades diferentes es una de cada 1000, mientras que si el hijo de un paciente afecto de nefropatía, sea la que sea autosómica dominante, sufran la misma enfermedad, es de 1 cada 2. O sea, por tanto, no nos conformemos nunca con el diagnóstico tan impreciso de nefroesclerosis y eso. O sea, tengo la sensación de que la nefrología está viviendo una época muy bonita, no solo por las novedades terapéuticas que motivan esta reunión, sino también por el incremento del diagnóstico de precisión y por eso. Bueno, con los datos disponibles completamos el árbol genealógico. El paciente que hoy día está marcado como fallecido tenía otros 3 hermanos con afectación, el 50% nefropatía, 2 hermanas sordas, y surgió un caso que no hemos conseguido localizar, es de otra provincia que se ha biopsiado antes de los 40 años. Con este árbol genealógico y esta información, ¿cuál sería la primera prueba de tu elección en esta familia y a quién? Estudio genético al padre en tratamiento renal sustitutivo por tratarse del caso índice. Estudio genético al paciente con proteinuria y micromaturia. Biopsia renal al paciente con proteinuria y micromaturia porque un síndrome de Alport de herencia autosómica dominante no justificaría la magnitud de la proteinuria. O, por último, estudio genético al hermano con micromaturia aislada porque fue el primero en ser remitido. De acuerdo. Pues, a ver. Bueno, esto en realidad depende del momento histórico y casi de la provincia en la que se ejerza. Yo estoy de acuerdo en que, probablemente hoy día, con la práctica actual, hubiese pedido estudio genético al hermano que solo tenía micromaturia aislada. Por aquella época se nos denegaban muchos de los estudios genéticos y de hecho, incluso en este paciente se denegó, entonces me dediqué un poco a marear al hermano con pruebas indirectas, tipo audiometría, revisión oftalmológica, ecocardiografía. Y cuando llegó el paciente con mayor afectación, fue a él al que pedí el estudio genético. Como os digo, corría otra década, quiero pensar, y en aquel momento se denegó el estudio genético y el paciente tuvo que ser sometido a una biopsia renal. La microscopía óptica no muestra grandes datos, había esclerosis global en el 20% de los glomérulos, algún podocito, quería señalar dónde, algún podocito hipertrófico y IFTA en 10% de la muestra, no depósitos en la inmunofluorescencia. La que da el diagnóstico es la microscopía electrónica, con todas las áreas de membrana basal glomerular adelgazada, y con esto ya teníamos el diagnóstico histológico de colagenopatía, tipo 4. Ahora sí aceptaron realizarnos el estudio genético, en la que se detectó una variante de tipo missense, de sustitución de la glicina por la arginina, que nuestro laboratorio de referencia clasificó como variante de significado incierto. Solicitamos una reinterpretación de los resultados, sobre todo porque las nuevas guías de manejo de estudio genético y manejo de la enfermedad de Alport nos insta a que los pacientes con una variante de significado incierto se añada en el informe la coletilla de probablemente benigna o probablemente patogénica, y es verdad que en las bases de datos poblacionales esta variante no aparece como patológica, pero sí que la predicen como patogénica la mayoría de algoritmos bioinformáticos. Puestos en contacto con otro centro de referencia que también tenía 2 casos de pacientes con esta variante, se reclasificaría como una variante de significado incierto, probablemente patogénica. La detección de una variante de significado clínico incierto, probablemente patogénica, permitiría todas menos
el estudio de segregación de familiares e información pronóstica, una terapia específica para el síndrome de Alport, evitar biopsias renales a familiares con similar presentación clínica o proponer la participación en un ensayo clínico para síndrome de Alport. Todas menos, ¿eh? Vale, muy empatado todo. Bueno, en teoría una de las grandes ventajas del estudio genético sí que es evitar biopsias renales a familiares con similar presentación clínica, permitiría el estudio de segregación de familiares e información pronóstica, y lo que no puede permitir, porque a día de hoy no existe, es una terapia específica para el síndrome de Alport. Lo que el diagnóstico genético nos va a permitir es establecer el diagnóstico y saber si se va a tratar de una patología con tratamiento específico contra la enfermedad, como ocurre con otras patologías, pero no en el Alport. En este caso sí que permitirá que concentremos nuestros esfuerzos en estrategias de nefroprotección inespecíficas, como es el tema del que queremos hablar hoy, y evitar tratamiento inmunosupresor que será inefectivo, potencialmente iatrógeno y inútil en estos pacientes. El principal ahorrador de esteroides en nuestros pacientes no es el rituximab, no es el micofenolato, es un diagnóstico certero. El motivo de haber elegido un síndrome de Alport para traer hoy es porque es de las enfermedades hereditarias renales más frecuentes. Los genes implicados son 3, COLA3, 4 y 5, y constituyen 3 de los 7 genes más a menudo implicados en la enfermedad renal crónica de debut precoz, entendiendo como tal el debut antes de los 30 años. También lo quiero traer porque me da la sensación de que hoy día está muy denostado el término. Hay quien no le gusta el término síndrome, en eso estoy de acuerdo, porque es cierto que la forma autosómica dominante la manifestación extrarrenal es excepcional, pero no deja de ser una causa potencial de llegada a diálisis. Más del 20% de los pacientes alcanzan estadios que precisan terapia renal sustitutiva, sobre todo cuando hay factores de progresión, como son las lesiones focales y segmentarias en la biopsia, como es un engrosamiento y multilaminación de la membrana basal en la electrónica, como es una hipoacusia neurosensorial y como son las mutaciones de tipo truncante, y como es la proteinuria. La proteinuria es el puente, el principal factor que hace que un paciente pase de estar asintomático y con micromaturia a tener un fallo renal. Entonces, sí que es verdad que hay todo un espectro de manifestaciones en el Alport autosómico dominante, pero es multifactorial, pero potencialmente puede progresar y debemos concentrar nuestros esfuerzos en la proteinuria. Bueno, esa es la evolución del caso. El paciente, cuando lo conozco, digamos que parte de proteinuria de 1,5, y lo primero que hago es, puesto que ya está en tratamiento con este ARA2, que tiene una vida media un poco pobre, lo que hago es pautarlo cada 12 horas por respetar el tema del manejo de la hiperuricemia hasta que estuviese diagnosticado. Con ello se reduce la proteinuria de 1,5 a 1,2. En ese momento añadimos estatina, insistimos en el control de la ingesta proteica y salina, casi de forma natural con lo anterior. Eso significa una reducción de peso, y se le ofrece participar en un ensayo clínico porque está con una proteinuria de más de 1 gramo. En la siguiente visita es llamativo que con esta reducción de peso, estando dentro de un índice de masa corporal normal, una en el límite alto de la normalidad y otro más normal todavía, pero fueron 5 kilos de peso, supone una reducción de la proteinuria a 0,7 gramos. Con ello fue fallo de screening, porque el criterio para participar en este ensayo clínico era más de 1 gramo de proteinuria, y entonces decidimos sustituir por un bloqueo del sistema de renina-angiotensina de mayor potencia. No tiene grandes efectos, permanece con una proteinuria de 0,8, y una vez están disponibles los ISGLT2 para enfermedad renal crónica y financiados, se añaden en junio de este año. La última revisión en septiembre está con 0,5 de proteinuria.
del filtrado glomerular más o menos estable, el repunte típico inicial que puede ocurrir. Y nada, un poquito comentar el tratamiento actual de las colagenopatías tipo 4. La única evidencia pesada disponible es la del bloqueo del sistema renina-angiotensina a dosis máximas toleradas al inicio de albuminuria o posiblemente antes. Este ensayo clínico fase 3 en población pediátrica planteaba el inicio anticipado de YECA, de ramipril en concreto, en población infantil que debutaba con micromaturia. A nivel de ensayo clínico, hay sobre todo dos grandes grupos, la de los antagonistas del receptor de la datalina, sea de forma selectiva como el atrasentan, que fue el ensayo que le ofrecimos al paciente, sea de forma dual con el bloqueo de la angiotensina 2, como es el sparsentan. Luego hay varios fármacos en investigación, que son fármacos moduladores de lípidos, que comentaré más adelante. Evidencias en vida real, son todo series de casos cortas en el tiempo y de N pequeña, que básicamente muestran un descenso de la proteinuria y un descenso más enlentecido del filtrado. Los estudios oscilan entre los 3 y los 11 meses y la reducción de proteinuria en todas las series son en torno entre el 20 y el 40%. Todas muestran seguridad, buena tolerancia y todas lo que hacen es mostrarse como un estudio piloto para estudios más grandes. Y en fase de investigación, pero me parecía muy interesante y lo quería traer, es que muchas nefropatías proteinúricas, el síndrome de Alport, la focal segmentaria y la nefropatía diabética, tienen como uno de los pilares de su progresión la existencia de grasa a nivel glomerular y tubular. Causan muerte celular, apoptosis, y el mismo grupo que presentaba la diapositiva con el repaso de todas las terapias actualmente existentes para síndrome de Alport y que en concreto están investigando moléculas para mejorar este acúmulo de grasa a nivel intrarrenal y que parece estar demostrando que mejorando este acúmulo de cortical que modelos de ratón han demostrado existen en la cortical de síndrome de Alport. Esos mismos autores que están trabajando con otras moléculas también sugieren que es posible que SGLT2 sea uno de sus potenciales mecanismos nefroprotectores, igual que mediante el estímulo de la cetogénesis mejora la esteatosis hepática no alcohólica, igual que mejora la grasa epicárdica, postulan que es posible que uno de sus pilares en sus efectos nefroprotectores sea que también mejora esa grasa intrarrenal. Y, vale, por último, preguntada por limitaciones en el uso de los SGLT2 en las enfermedades renales hereditarias, creí conveniente poner este trabajo de Anders, que lo que nos intenta mostrar es que al final da igual la etiología de la enfermedad renal crónica, sea, como comentábamos antes, hay quien le gusta el término síndrome de Alport, hay quien lo considera simplemente predisposición genética, fragilidad histológica, me da igual, sea el caso que sea, la enfermedad renal crónica consiste en un descenso del número de nefronas funcionantes que en un envejecimiento saludable se compensan y están equilibradas con los requerimientos metabólicos, y en una situación de enfermedad las nefronas remanentes han de compensar, hiperfiltrar y están sometidas a una sobrecarga funcional. Entonces postula que es cierto que los SGLT2 tienen un mecanismo inespecífico, pero a la vez abordan el problema de la enfermedad renal crónica desde un mecanismo muy etiopatogénico y muy desde el inicio de la enfermedad, porque reduce esa hiperfiltración y esa hiperreabsorción tubular que se da en la enfermedad renal crónica. Si además se acompañan de evidencias de mejoría de eventos cardiovasculares que tanto benefician a nuestros pacientes, como ocurre en este caso, pues más que mejor. Y con esto, las preguntas que me planteaba al inicio de ¿a quién los SGLT2 dentro de enfermedad renal hereditaria? La pregunta es casi al revés, ¿a quién no?
y quizás solo los pacientes con poliquistosis renal, por falta de evidencia, son los que se quedan fuera del tratamiento. Básicamente, todos los pacientes con riesgo de progresión por albuminuria más de 30. Cuanto antes, para proteinuria residual, o sea, residual me refiero a habiendo optimizado medidas higienodietéticas, bloqueo del sistema y teniendo al paciente diagnosticado. No queramos mejorar sin haber tenido un diagnóstico previo y tener paciencia, ser largoplacistas. ¿Y por qué? Pues para evitar progresión de enfermedad renal crónica, hay evidencia, protección cardiovascular y el tiempo nos dirá si también reduce la lipotoxicidad renal. Muchas gracias.